Plan de lectura día 19, mes noveno. En Isaías capítulo 30, desde el versículo 12 en adelante, vemos cómo el Señor nuevamente reprende a su pueblo porque ha desechado su palabra. Ese es el error que observamos también en Edén, cuando Adán y Eva creyeron a la serpiente, que cuestionó la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho?, les preguntó. Y de ahí parte todo pecado. Por eso también el Señor lo reprende duramente cada vez que ve que ellos desechan la palabra y confían en otra fuente que por supuesto va a ser engañosa porque no hay nada que sea verdadero, que pueda y que sea por supuesto bueno, que pueda provenir de desechar la palabra. Y ese pecado entonces va a ser como una pared que se les cae encima, una pared agrietada. Y quien desecha la palabra paga las consecuencias de eso, que no puede ser otra cosa que ruina. Pero nuevamente las promesas o los anuncios de juicio se mezclan con promesas de restauración y el Señor va a tener piedad, dice, va a esperar para tener piedad, es decir, va a haber un momento de juicio, de reprensión, pero va a haber también un tiempo en que Él será exaltado en tener misericordia. Y eso es maravilloso, que Él escoja glorificarse teniendo misericordia de nosotros. Llama bienaventurados, llama felices a quienes confían en Él, y ya que ellos va a haber un momento en que nunca más van a llorar, que van a habitar seguros en su reino, y ese momento debemos esperarlo, debemos ansiar ese momento en que ya no habrá dolor. Se nos promete que en la nueva creación, cuando también estemos en la santa ciudad, será así. Y también el Señor promete juicio contra, en este caso, Asiria, y ahí podemos ver en Asiria reflejado el juicio también a los enemigos del pueblo de Dios, que son también enemigos, o primeramente enemigos de Dios, aborrecen a Dios y por tanto aborrecen también a su pueblo. Y eso nos habla de su gobierno sobre las naciones, su total soberanía sobre los pueblos, que no se gobiernan solos, no son independientes en términos absolutos, sino que están bajo el gobierno de Dios y un día serán juzgados y quebrantados por su soberbia. Nuevamente, en el capítulo 31, reprende el Señor a su pueblo por confiar en Egipto, por ir en ayuda, o por buscar la ayuda en aquello que no salva, en fuentes terrenales, mirando con ojos terrenales, fijándose en la fuerza humana, fijándose en el poder aparente, en vez de fijarse en el Señor, en su Espíritu, en su palabra, quien es la real ayuda, la única posible ayuda que podemos encontrar, el único auxilio posible. No insultemos al Señor buscando ayuda en lo terrenal, buscando ayuda en fuentes humanas y en fuentes carnales, sino busquemos la ayuda que solo Él nos puede dar por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Y en el capítulo 32 se anuncia el reinado de un rey justo que va a ser como un refugio, como un escondedero contra la tormenta. Y vemos entonces que se describe de esta otra manera también a al rey, y ya se ha mencionado también en capítulos como el 9, como el 11, como el 2, ya se nos habla constantemente del reino del Hijo de David, que es Jesucristo, y que ya se está manifestando a través de su iglesia, y un día lo llenará todo, cuando Él venga por segunda vez. Y luego advierte a las mujeres de Jerusalén sobre un juicio venidero, pero también sobre una restauración venidera, donde habrá justicia, y esa justicia tendrá como fruto la paz. Esa justicia la vemos también que se cumple en Cristo completamente. Él es la justicia de Dios revelada a los hombres. Es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre. Nosotros exhibimos pecado tras pecado, pero Dios reveló su justicia desde el cielo en Jesucristo. Y el fruto de eso es la paz. Y justamente como Efesios dice, Él es nuestra paz. Y también nos dice que en Él, en la cruz, el Señor estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, nos dice en 2 Corintios capítulo 5. Y eso permite que nosotros como pueblo, según dice capítulo 32, versículo 18, podamos habitar en paz, seguros y en reposo. Démosle gracias a Dios por eso, por esta salvación. Y como en el capítulo 33 podemos ver también que el Señor traerá salvación. Y esa salvación también incluye
la destrucción de los enemigos, la destrucción de quienes son rebeldes a su voluntad. Y ahí el Señor será también exaltado y habrá abundancia, dice, de salvación. El temor de Jehová será su tesoro, versículo 6. Gracias al Señor también por su juicio, porque sus juicios son justos y Él dará la victoria a su pueblo. Salmo 63 fue comentado ya en la primera parte de este plan, y luego Proverbios 23, versículo 22, nos habla de la importancia de honrar a nuestros padres, y esa honra incluye también el considerarlos, el considerar su opinión, su enseñanza, su experiencia, su sabiduría, y no menospreciarlos, no menospreciarlos cuando envejecieren, que es una tendencia carnal en nosotros, pero nos llama entonces a tenerlos en alta estima también en todo momento de la vida. Y Gálatas 5, del 1 al 12, nos llama entonces, luego de haber explicado que somos hijos, si estamos en Cristo, somos hijos del nuevo pacto, representado en Sara, la libre, la esposa de Abraham, la libre. Entonces estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando dice estad pues, esa palabra pues nos está conectando con lo que viene hablando antes. Es una conclusión de lo que viene hablando antes. Entonces, la conclusión de lo que habló sobre comparar el antiguo y el nuevo pacto y estar bajo la ley versus estar bajo la libertad con que Cristo nos ha liberado, es que estemos entonces firmes en esa libertad y no nos volvamos a someter al yugo de esclavitud. No podemos volver a las sombras del antiguo pacto, porque eso significa volver a la esclavitud. Y por eso, si alguien se circuncidaba, de nada le aprovecha a Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión se dio para dos cosas. Primero, para apartar a los hijos de Abraham físicos de todo el resto de los pueblos de la tierra, y así poder asegurar que se cumpliera la promesa que se le dio a Abraham, de que en su simiente, en sus hijos, en uno de sus hijos, más bien, más precisamente, sería benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, debía haber una forma de identificar a quién eran sus hijos y saber quién era ese hijo que iba a ser de bendición para todas las naciones. Y Cristo fue circuncidado. Y vemos entonces que se guardó la circuncisión por algo así como 1900 años, desde Abraham hasta Cristo, y ya en Cristo se cumple ese fin de la circuncisión, porque ya no es necesario saber más, apartar más a esos hijos físicos de Abraham. Y por otra parte, el otro fin que tenía era obligar a ese hijo físico de Abraham a guardar toda la ley. ¿Por qué? Porque eso preparaba, daba el marco para que Cristo desarrollara su ministerio y nos liberara de la maldición de la ley, y también cumpliera la ley por nosotros. Por eso Cristo también se circuncidó. Por tanto, ¿qué es lo que está diciendo acá? El que se circuncida no entiende nada de los verdaderos propósitos de la circuncisión y está menospreciando a Cristo, porque la circuncisión apuntaba a Cristo. El único objetivo era finalmente preparar todo para la venida del Mesías. Por tanto, una vez que ya viene el Mesías, no tiene sentido someterse a esa circuncisión. Y quien se circuncida después de ya haber creído en Cristo, se desliga de Cristo, no entiende realmente en qué consiste la fe y cae de la gracia. ¿Por qué? Porque se somete a, a los rudimentos, como dice en otras partes el apóstol Pablo, se somete a las sombras de lo que había de venir, a las cadenas justamente de la esclava, si tomamos la analogía del capítulo anterior. Entonces, ahí explica ahora que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. O sea, no es definitivo el hecho de circuncidarse, sino qué es lo que realmente es definitorio. Es la fe que obra por el amor. Por tanto, debían tener cuidado los Gálatas de esta falsa doctrina, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mentira afecta todo nuestro entendimiento del Evangelio. No podemos agregar nada al Evangelio. El gran problema de los Gálatas era que habían creído que al Evangelio de Cristo había que agregarle algo, que eran los rituales de la ley. Y no podemos ni agregar ni quitar nada al Evangelio. Si hacemos esto, destruimos su poder salvador y nos sometemos a la esclavitud. Y nos ponemos nosotros mismos bajo condenación. Y por tanto, por eso dice, el que los perturba, el que los estaba desviando, llevará la sentencia quien quiera que sea. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, no alteremos el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es el Evangelio que Él ha revelado,
y por tanto no podemos agregarle ni quitarle nada. El Señor bendiga a su iglesia y nos permita estar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres.